Hola amigos, el día de hoy vamos a preparar un rico plato. Se trata de lambí, guarura, carrucho o carne de caracol. Aquí está una delicia lo que vamos a hacer el día de hoy. Atención, mucha atención, vamos a limpiar 1 kilo de lambí, guarura, carrucho o carne de caracol. Aquí está, ahí se ve el caracol en el fondo del mar. Bien, aquí está la carne y lo que vamos a hacer es lavarla. El caracol ya vacío, limpio, como ustedes lo conocen, lo ven. Lo vamos a limpiar en agua unas 2 o 3 veces. Y lo vamos a cocinar 5 minutos a partir de cuando comience a hervir. 5 minutos, contamos, no más de ahí. Esto simplemente para poder limpiarlo. No hay que hervirlo, no es duro, por más que usted lo vea crudo, duro. No piense que tiene que hervirlo mucho tiempo porque si no lo va a dañar. Más de 5 minutos se daña. Atención, con un cuchillo pequeño vamos a retirar todas estas partes que le sobran aquí a la masa. Retiramos, es muy fácil hacerlo, lo dejamos refrescar un poco, no lo dejamos totalmente mucho tiempo enfriar, simplemente que enfríe un poquito y inmediatamente vamos, así es mejor. Quitamos, es muy fácil hacerlo. Y ya verán que lo vamos a cortar. Hay muchas formas de hacerlo, todo es como usted se acostumbra a hacerlo. A mí, yo me acostumbré de esta manera, así, con un cuchillito. Lo retiro eso de una manera fácil. Y este guiso es delicioso, se puede hacer también a la vinagreta, en la vinagreta, en empanadas, es una tradición en la República Dominicana. Aquí está todo lo que le quitamos, fíjense aquí mis amigos. Y entonces ya que está limpio lo vamos a cortar de esta manera, finamente, en lascas pequeñas. Aceite de oliva en un sartén caliente, que esté bien caliente. Vamos a poner ajo, cebolla, pimiento y comienza el guiso. Dejamos que se vayan cocinando primero. Y luego ponemos la zanahoria, que es opcional, no es nada que el plato sea obligatorio, es opcional. A mí me encanta la zanahoria. Vamos entonces a ponerle tomate, también es opcional. Puedes hacer un guiso sin ponerle tomate, pero le va sumamente bien. La mayoría le gusta y la mayoría lo hace. Recuerden que estamos preparando lambí, guarura, así le dicen en Venezuela, guarucho en Puerto Rico, República Dominicana lambí, carne de caracol. Se ve mucho en los mares del Caribe. Estamos preparando 1 kilo de esta carne, de este marisco, carne de marisco, que vamos a cocinar por 5 minutos más. Ahí lo pusimos, fíjense ahí. Ahora estamos guisando ya la carne. Y el agua, el líquido de la cocción, recuerden, el líquido de la cocción nosotros lo reservamos y ahora le vamos a poner como una taza. Más adelante podemos ponerle más, si ustedes lo quieren, pueden ponerle todo y dejar entonces que se cueza. Recuerden que el lambí no podemos cocinarlo ya cuando se ablanda un poquito para limpiarlo. Le pusimos salsa de tomate, que también es opcional también, salsa o pasta de tomate. Yo digo que sí, que le ponga. Muy bien, media cucharadita de sal y pimienta. Aquí voy a usar pimienta, de esta pimienta roja. Y un poquito de limón también. Exprimí ahí medio limón. Ya cuando esté servido en el plato, también limón, que siempre haya limón donde se esté cocinando el lambí.
Atención, cilantro fresco. Ya pueden ver cómo se guisa esto y ya está prácticamente listo porque el cilantro se pone ya en los últimos 2 minutos de la cocción. Cocinamos 2 minutos, fuego alto y listo. A comer, es delicioso. Realmente a mí me encanta. Pueden poner también si tienen vinagre blanco o vino blanco de buena calidad. Vino de cocina, vino de mesa. En el último momento le ponen también. Y aquí está, mis amigos, lo vamos a acompañar con tostones. Es un banquete que nos vamos a dar. Así es que, ya ustedes saben, hasta la próxima. Disfruten.